Que Dios te bendiga abundantemente donde quiera que te encuentras. Hoy vengo para hablarte del día más importante del año, el día más importante para el cristianismo, para los que creen en Dios, el día mayor, el día de la resurrección. Y la Biblia nos relata cómo aconteció, cómo sucedió, cómo fue aquel día, y nos deja una enseñanza maravillosa a todos los que creemos en Dios, esperamos el reino de Dios y creemos en el Señor Jesucristo. Así está escrito en el libro de Lucas, en el capítulo 24 y en el versículo 1. Así nos dice el texto sagrado: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Quiere decir, varias mujeres se reunieron para venir hasta el sepulcro y hacer como era costumbre en aquella época, llevar las especias aromáticas que servían para embalsamar el cuerpo de los difuntos. Obviamente esto lo hacían con amor y principalmente tratándose del Señor Jesús. En el versículo 2 dice así: y hallaron removida la piedra del sepulcro. Hasta entonces aparentemente nada especial había ocurrido, porque cualquiera podría remover la piedra. Obviamente se quedaron asombradas al ver que la piedra había sido removida del sepulcro. Y entrando en el versículo 3, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Aquellos varones obviamente eran unos ángeles que estaban en aquel lugar. En el versículo 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquí es importante entender que no solo se trata de la muerte, sino de la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor Jesús venció la muerte, y aquellos varones con vestiduras blancas lo dejaron bien claro. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive por los siglos de los siglos. Quedó claro que el Señor Jesucristo había resucitado, como lo había dicho, como había enseñado antes de ser crucificado. Y ahora las mujeres estaban esperando allí encontrar el cuerpo de un Jesús muerto, pero la noticia era: Él no está aquí. ¿Por qué buscan entre los muertos aquel que vive? Muchas personas en esta vida están muertas en vida. Muchas personas buscan a otras personas, buscan en seres humanos ayuda, buscan en las personas que les ayuden a vencer cualquier situación. Pero está escrito: ¿para qué buscan entre los muertos aquel que está vivo? El Señor Jesús resucitó. Los ángeles dijeron en el versículo 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Volviendo del sepulcro, dieron las buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Nosotros podemos ver que estas mujeres se acordaron de lo que el Señor Jesucristo había dicho, cuando dijo que era necesario que muriera, pero que al tercer día resucitaría. A veces, cuando las personas están enfrentando momentos difíciles, están enfrentando momentos muy complicados, se olvidan de las promesas de Dios. Y lo que estas mujeres y los apóstoles estaban viviendo no era algo fácil, era algo difícil. Ellos estaban en shock después de haber vivido una situación como la que vivieron, siendo perseguidos, Jesús apresado, maltratado, juzgado, crucificado. Estaban viviendo momentos difíciles y se habían olvidado de la promesa del Señor Jesús que resucitaría. Pero aquel sepulcro
no pudo resistir el poder de Dios. Aquella piedra en el sepulcro no pudo resistir el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos. La propia muerte no pudo resistir el poder de Dios. Y este es el mensaje más grande para el cristianismo, aquel en el cual nosotros hemos creído. Aquel Jesús murió y resucitó de entre los muertos, venció a la muerte. Hasta el día de hoy no hay ser humano que por su poder haya vencido la muerte. Todos mueren, pero el único que murió y resucitó por su propio poder fue el Señor Jesucristo. Aquel que resucitó, aquel que venció la muerte, también puede ayudarte a vencer lo que estás viviendo. Si ahora mismo, en cuanto me estás escuchando, estás enfrentando momentos de depresión, estás sumido en una depresión, estás triste, estás angustiado, estás viviendo momentos difíciles, recuérdalo. Recuerda como aquellas mujeres recordaron que era necesario que Jesús muriera y resucitara al tercer día. Hoy está claro. Jesús ha resucitado, no se quedó en la cruz y tampoco en el sepulcro. Venció la muerte y resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, no hay situación, no hay problema, no hay dificultad que tú no puedas vencer. Si tú crees en la resurrección del Señor Jesucristo, también vencerás cualquier problema. No importa el nombre del problema, no importa el nombre de la situación. Y por esta razón en la iglesia, nosotros el día domingo conmemoramos la victoria, la resurrección del Señor Jesucristo. Será el domingo más grande, más maravilloso que pueda existir, la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, no dejes de asistir a la iglesia, no dejes de congregarte. Ven a la iglesia y ven a conmemorar esta victoria, porque no es solo la victoria del Señor Jesús, es también nuestra victoria. Y si ahora mismo estás pasándola mal, si ahora mismo estás triste, deprimido, angustiado o con cualquier problema que te hace dejar de creer, pues en este instante vamos a orar para que puedas creer. Vamos a orar para que entiendas que aquel que venció la muerte también vencerá los problemas. Unamos nuestra fe para hablar con Dios. Es el momento de la oración. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, es en el nombre del Señor Jesucristo que entramos en tu presencia, de aquel que venció a la muerte, porque ni la muerte pudo resistir al Señor Jesucristo, y a través de su victoria tenemos victoria. Mi Dios, estamos delante de ti para orar, para pedirte, Señor, que le des fuerzas a esa persona que se encuentra angustiada, a esa persona que se encuentra oprimida, mi Señor, a esa persona que se encuentra triste y desanimada. Quizás los problemas que están viviendo les están quitando la fe, mi Señor. La situación que esta persona vive le ha quitado la paz y la alegría, y por eso se olvida de la resurrección del Señor Jesús, como aquellas mujeres que fueron al sepulcro esperando encontrar un cuerpo muerto, pero encontraron un sepulcro vacío, y a los ángeles que decían: ¿por qué buscan entre los muertos aquel que está vivo? Por lo tanto, esta persona con problemas, mi Señor, con la mente cargada de tantas situaciones, no ha podido pensar, ha dejado de pensar y se olvidó que Jesús resucitó y venció. Pero hoy se lo recordamos, y por medio de esta oración te pido que tu poder entre en su vida, mi Señor, que tu poder entre en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, arrancando las dudas, los miedos, los temores, los traumas y aquello que le impide creer. Si está sumida en la depresión, sácale de allí, Señor. Si está sumida en la angustia, sácale de esta angustia, mi Dios, y levántale, sácale del fondo del pozo en el que se encuentra. Yo oro por ella, y esta persona misma dobla sus rodillas y te pide ayuda, Señor. Ayúdale, mi Dios. Extiende tus manos para ayudar a esta persona, donde quiera que está, donde quiera que se encuentra. Hasta allí llegue tu poder para levantarla. En el nombre
del Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo que levantó al Señor Jesús de entre los muertos también pueda guiar a esa persona en este día domingo a la iglesia para conmemorar, para celebrar la victoria de Jesús, la resurrección del Señor Jesús y también nuestra victoria. Amigo, amiga, donde quiera que tú estás, recibe la fuerza de Dios y cobra ánimo, ponte de pie y ve adelante porque el Señor es contigo. Yo te bendigo en la autoridad del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, y tú que crees di amén y gracias a Dios.